Ahora, un mensaje producido para su edificación. Me es muy grato saludarles, amigos oyentes. Sean bienvenidos a El Amor que Vale, Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, para proseguir con la serie Un Futuro para la Familia. ¿Sabía usted que la salvación es un pacto de gracia? No somos salvos porque hacemos buenas obras. Usted no se salva porque es miembro de una iglesia, o porque es bautizado, o porque da dinero a los pobres, o ayuda a organizaciones cristianas. Ni siquiera es salvo por cumplir con los 10 mandamientos, si es que en verdad los cumple, o porque vive una vida aparentemente correcta. Nadie puede salvarse de esa manera. La salvación no es una recompensa para los justos. La salvación es un regalo para los culpables. Noé y su familia no se salvaron porque eran importantes o porque eran buenas personas. Ellos se salvaron por la gracia de Dios. ¿No le parece emocionante el descubrir que, escondido en el Antiguo Testamento, Dios nos ha dado un cuadro de la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo, quien pasó por las aguas del juicio? Escuchemos al doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, entregándonos la conclusión del mensaje, El Capitán y sus hijos. El diablo odia la religión familiar y, sin embargo, la Biblia está llena de ella. En el libro de los Hechos, cuando alguien se salvaba, parece como que sentía una verdadera carga por toda la familia. En el capítulo 10 de los Hechos, encontramos a Cornelio, un centurión romano, un militar, un gentil. Y el relato bíblico nos dice que Dios le envió un ángel quien le dijo que debía mandar a buscar a Simón Pedro, quien le diría palabras para que él y toda su casa se salvase. Y en el capítulo 16 encontramos a Lidia, quien había creído en el Señor Jesucristo, junto con otros miembros de su familia, y comenzó una iglesia en su propia casa, y cómo todos ellos se bautizaron. Y en la ciudad de Filipos, el carcelero fue salvo. Pero antes de salvarse preguntó, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Y los apóstoles le respondieron, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». O sea, en una casa, todos los miembros de la familia necesitan ser salvos y ser bautizados cuando han recibido a Jesucristo como Salvador y Señor en forma personal. En Hebreos 11:7 leemos que Noé preparó el arca para que toda su familia se salvase. Todos ellos se salvaron debido al liderazgo de Noé. Y Génesis 7:1 dice, «Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca». Y el verso 7 dice, «Entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. 8 personas en total entraron al arca, y se salvaron del diluvio». Los días de Noé fueron días de apostasía y días de anarquía. La anarquía está resumida en el verso 5 que dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y aquí la palabra pensamientos es una palabra interesante. No significa algo así como soñar despierto. Esta palabra procede de la raíz hebrea que significa moldear algo, como lo hace el alfarero al elaborar un utensilio. Conlleva la idea de tramar, de planificar algo. Era una generación cuyo corazón y mente estaba en contra de Dios. Tenían como moda filosofías malvadas, practicaban y defendían causas degradantes, y trataban de que la sociedad se amoldara a ellos, exactamente como sucede en nuestros días. Trataban de dar nueva forma a la sociedad, y los mismos pecados que fueron la causa del diluvio en los días de Noé son los que inundan la tierra hoy. Los días de Noé no solo fueron días de apostasía y anarquía, sino que también fueron días de apatía. La Biblia dice que estaban comprando y vendiendo, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y se burlaban de la predicación de Noé hasta que llegó el diluvio. Amigos, hoy tenemos una generación cómoda que bosteza frente al rostro de Dios. Las casas de placeres están abarrotadas, mientras las casas de Dios
casi están vacías, y en algunos lugares cerradas como cosa inservible. A la gente ya no le importan las cosas de Dios, y estamos viviendo en los umbrales de un juicio mucho más grande del que vio Noé. Cuando Dios puso a Noé y su familia en el arca, Dios cerró la puerta. Dentro del arca, Noé tenía que mirar hacia arriba, donde estaba la ventana, a través de la cual solo podía ver el cielo. El arca representa al Señor Jesucristo. Puede ver la simbología en este cuadro. Conocemos a Dios por medio de Cristo. ¿Qué es lo que Dios le estaba enseñando a Noé? Que ya no debía pensar en lo mundano, sino en lo celestial, porque ahora estaba en el arca de seguridad. Veamos ahora el verso 21. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Permítame decirle que cuando el Señor nos salva, Él nos invita a su mesa. Hay protección y sustento en el arca, porque Jesús no solo nos salva, sino que nos satisface. Pero ahora quiero mostrarle algo emocionante, la agenda del arca. Vamos al capítulo 8, verso 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y usted bien podrá decirme, pastor, ¿qué tiene de emocionante eso? Déjeme decirle que fui muy bendecido al estudiar esto. ¿Sabe cuál es el primer mes en el calendario judío? Es el mes de octubre. El séptimo mes es el mes de abril. Ahora, ¿en qué día del mes de abril reposó el arca en los montes de Ararat? En el día 17, o sea, 3 días después de la Pascua, que es el día 14. ¿Cuándo es que Cristo salió de la tumba? 3 días después. Cristo salió de la tumba el mismo día en que el arca reposó en el monte Ararat. El Cristo resucitado estuvo sobre la tierra, habiendo pasado por las aguas del juicio de Dios, así como el arca lo hizo hace tantos siglos. ¿No le parece emocionante el descubrir que escondido en el Antiguo Testamento, Dios nos ha dado un cuadro de la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo, quien pasó por las aguas del juicio de Dios? Busque en el libro de Efesios el capítulo 2, los versos del 8 al 10. Voy a compartir con usted esto y decirle cómo se aplica al arca de Noé. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En estos versículos hay muy importantes preposiciones. Por gracia, por medio de la fe y para buenas obras. ¿Cómo está esto ilustrado en el arca? Bien, primero decimos que la salvación es por gracia, ¿verdad? Miremos Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Sabía que esta es la primera mención de gracia en toda la Biblia? ¿Cómo es que el capitán Noé y su familia pudieron salvarse? Por gracia. ¿Y qué es la gracia? Gracia es el increíble e indescriptible amor de Dios que le motiva a Dios a amarnos aun cuando no merecemos ser amados. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos un pacto de gracia. En Génesis 6:18, Dios le dijo a Noé, mas estableceré mi pacto contigo. ¿Cómo es que el capitán Noé y su familia pudieron salvarse? Por gracia. ¿Y qué es la gracia? Gracia es el increíble e indescriptible amor de Dios que le motiva a Dios a amarnos aun cuando no merecemos ser amados. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos un pacto de gracia. En Génesis 6:18, Dios le dijo a Noé,
mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca. ¿Lo ve? La salvación es un pacto de gracia. No somos salvos porque hacemos buenas obras. Usted no se salva porque es miembro de una iglesia, o porque es bautizado, o porque da dinero. Ni siquiera es salvo por cumplir con los 10 mandamientos si es que en verdad los cumple, o porque vive correctamente. Nadie puede salvarse de esa manera. La salvación no es una recompensa para los justos, la salvación es un regalo para los culpables. Noé no se salvó porque era importante o era un buen hombre. Él se salvó por la gracia de Dios. Y si usted va al cielo, mi querido amigo, solo será porque la gracia de Dios ha provisto una seguridad para usted, el Señor Jesucristo. Así que la salvación es por gracia. Pero esta gracia tiene un importantísimo elemento. Veamos lo que dice Hebreos 11:7. Por la fe Noé preparó el arca en que su casa se salvase. La gracia fue la parte de Dios. La fe fue la parte de Noé. Mire lo que Dios le dijo a Noé en Génesis 7:1. Entra tú y toda tu casa en el arca. O sea, se completó la carga del arca. Y cuando Dios le dijo a Noé, entra, y Noé subió la plancha que conducía al arca, eso fue fe. Fe es la plancha que nos permite abordar el buen barco de la gracia. Dios miró a Noé y su familia, abrió sus brazos, dijo, vengan, entren. Y si Noé hubiera sabido, estoy seguro que hubiera cantado, tal como soy de pecador sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Dios nos da un cuadro de su gracia. Dios le dijo a Noé, he preparado para ti y tu familia un arca de seguridad, y te invito a entrar. Y Noé respondió, así como soy, Señor, vengo. ¿Recuerdan las preposiciones en los versículos de Efesios? Por gracia, por medio de la fe y para buenas obras. Retrocedamos a Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Ahora, ¿fueron ellos salvos porque fueron fructíferos? No. Ellos fueron fructíferos, y se multiplicaron, y llenaron la tierra, porque fueron salvos. ¿Lo entiende? Noé no fue salvo porque fue fructífero porque fue salvo para buenas obras. Verá, el fruto no es la causa de nuestra salvación, es más bien la señal de nuestra salvación. Yo no puedo trabajar para salvar mi alma. Ese trabajo lo hizo mi Señor Jesús, pero trabajaré como un esclavo por amor al Hijo de Dios. No nos salvamos por fe y obras, pero somos salvos por una fe que obra. Y Noé estuvo tan agradecido por lo que Dios había hecho por ellos, que hizo realidad la palabra de Dios y fue fructífero, y se multiplicó, y llenó la tierra. ¿Cómo llevó a bordo el capitán Noé a su familia? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, he hablado sobre el simbolismo del arca y sobre la salvación que se encuentra en el arca. Ahora quiero hablar acerca de la seguridad que hay en el arca. Génesis 7, verso 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Vamos rápidamente al verso 16. Y los que vinieron, macho y hembras de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Ahora ponga mucha atención a la siguiente frase. Y Jehová cerró la puerta.
¿Quién cerró la puerta del arca? Dios mismo. Cuando Noé y los suyos entraron, Dios cerró la puerta. La Biblia dice en Efesios 1:13, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No solo que Dios mantuvo el agua fuera del arca, sino que mantuvo a Noé y a su familia dentro del arca. Esta es la razón por la que yo creo en la eterna seguridad del creyente. Dios cerró la puerta. Dios le dijo a Noé, entra en el arca. Dios no le dijo, vete hacia el arca. Y usted me dirá, pero pastor, ¿cuál es la diferencia? Una y muy significativa. Si yo le digo a usted, anda hacia ese cuarto, eso significa que yo estoy fuera del cuarto. Pero si yo le digo, entra en este cuarto, eso significa que yo estoy en el cuarto. ¿Me comprende? Dios estuvo en el arca. ¿Sabe cuándo yo voy a perder mi salvación? Cuando Jesucristo pierda su relación con el Padre, o sea, nunca. Porque yo estoy en Cristo. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo estoy en Cristo de la misma manera en que Noé estuvo en el arca. Y estoy sellado en Cristo como Noé estuvo sellado en el arca. Y estoy seguro de que alguien me preguntará, pastor, ¿y qué si se resbala y cae? Mi amigo, yo resbalo y caigo muchas veces. Pero déjeme decirle algo que espero lo escuche muy atentamente. Con toda seguridad, Noé y los miembros de su familia se resbalaron y cayeron muchas veces dentro del arca, pero nunca cayeron fuera del arca, porque Dios mismo había cerrado el arca. Algunas veces escucho a creyentes decir, oren por mí, para que permanezca fiel hasta el fin. Suponga que Dios le hubiera dicho a Noé, bueno, Noé, si quieres salvarte y salvar a tu familia, coloca 8 estacas en la pared externa del arca, y cuando comience a llover, cada uno de ustedes debe sostenerse fuertemente en su respectiva estaca. Sus cuerpos serán azotados por el viento y por las aguas por varios días, pero si pueden permanecer agarrados a sus estacas hasta que deje de llover, estarán a salvo. Se puede imaginar a Noé diciéndole a su esposa, hijos y nueras, no dejen de orar para que podamos sostenernos hasta el fin. Esa es la clase de salvación que parece que algunos tienen. No, mi apreciado amigo, somos salvos porque Él nos sostiene, y la promesa es que nada ni nadie nos arrebatará de sus manos. Noé y los suyos estuvieron seguros en ese barco. Hay muchas personas que creen en la seguridad eterna, pero déjeme decirle cómo creen en la seguridad eterna. Creen que un día van a llegar al cielo, cerrar la puerta detrás de ellos y decir, ¡ja, ja, ja! Por fin lo logré, ahora estoy seguro. Y yo pregunto, ¿cómo sabe que está seguro ahora? ¿Solo porque ya está en el cielo? Pues no debemos olvidar que ángeles cayeron del cielo, fueron expulsados del cielo. Su seguridad eterna no está anclada en un lugar. Está cimentada en una persona y esa persona es Jesucristo. Por lo tanto, si usted está en Cristo, tiene seguridad eterna. Pero si no está en Cristo, no importa en qué lugar se encuentre, usted no tendrá seguridad. Gracias a Dios por la seguridad que el buen barco de la gracia ofrece. Por fe, Noé, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Deseo hacer una pregunta directamente a los papás que me están escuchando. ¿Ha guiado a sus hijos y a sus hijas hacia el Señor Jesucristo? Mi esposa y yo tenemos un pequeño bebecito en el cielo, y tenemos 4 hijos en esta tierra. Todos ellos conocen y aman al Señor Jesús. Todos ellos creen en Dios. El ministerio de mi hijo mayor es la música. Cuando él era solo un jovencito, yo observaba su vida, y no podía ver ningún fruto. No podía ver que él tuviera preocupación por las almas. Un día le dije, Esteban, quiero hablar contigo. Demos una caminata por el bosque.
Pasamos todo el día en el bosque. Yo quería asegurarme de que mi hijo realmente tenía a Jesús en su corazón. Y en medio del bosque, de rodillas, arreglamos cuentas con Dios. Mi constante oración era: Dios, si alguno de mis hijos no te conoce en forma personal, si alguno de ellos todavía no es salvo, ayúdame a guiarles para que tengan la seguridad de su salvación. Yo no podría soportar ni siquiera el pensamiento de ir al cielo y dejar a mis hijos atrás. Dios dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Amigo, ha guiado a todos sus hijos hacia Jesús. Está usted mismo dentro del arca. Los días de apostasía, anarquía y apatía, como en los días de Noé, son una realidad en el momento actual. El mundo se dirige hacia un juicio mucho más severo que el que enfrentó Noé, y me pregunto cuántos de quienes me escuchan podrán decir ahora mismo: Pastor, si muero hoy o si el Señor regresara hoy, tengo la absoluta seguridad de ir al cielo. Me gustaría que todos ustedes puedan decir eso. Me gustaría que todos ustedes entren en el buen barco de la gracia de Dios. Si no pueden decirlo, quiere decir que usted aún no está en Cristo, aún no ha entrado en el buen barco de la gracia de Dios, aún no ha entregado su corazón a Jesús. Y bien puede hacerlo este mismo momento si delante de Dios se reconoce como pecador, acepta que necesita ser salvo y en la intimidad de su corazón recibe a Cristo como su Salvador y su Señor, y le entrega el control total de su vida, y comienza a vivir la clase de vida que traiga honor y gloria a Dios, la clase de vida que Dios quiere que usted viva. Si usted en forma seria y convencida hace esa decisión espiritual, grato será para nosotros el saber que lo hizo. Le invito a que nos escriba al respecto y nos dé al mismo tiempo el honor y privilegio de orar por usted y por su familia. La salvación no es una recompensa para los justos, es un regalo para los culpables. Si vamos al cielo es porque la gracia de Dios ha provisto una seguridad, el Señor Jesucristo. Si desea volver a escuchar El Capitán y sus hijos o quiere compartirla, adquiera su copia en CD al llamarnos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. El Capitán y sus hijos es parte de la serie de 9 mensajes, Un futuro para la familia. Encontrará Un futuro para la familia en oferta especial en nuestra página, elamorquevale.org. Y por favor, háganos saber la emisora en la que nos sintoniza. Y contamos con el folleto del Dr. Adrian Rogers titulado El plan de Dios para el hombre. Este edifica al esposo con principios guías sobre cómo ser un hombre bíblico, real, masculino y piadoso. Hoy, en agradecimiento por su ofrenda de amor al apoyar nuestro ministerio, solicite el folleto El plan de Dios para el hombre al llamar al 1-800-647-9400. El Amor que Vale es un ministerio financiado exclusivamente por nuestros radioescuchas y televidentes, y este mensaje lo pudo escuchar gracias a las oraciones y donaciones de personas como usted. Recibirá el plan de Dios para el hombre al enviar una ofrenda de amor a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos, o visite elamorquevale.org. Ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva. Sabemos que Él bendice toda ofrenda y dador que contribuye para proclamar su palabra. Al despedirnos hoy, agradecemos a Maritza Edmiston y Leninda Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio y oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale.
Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.